Oportunidad de cambiar en distintas épocas ideas, siempre buscando algo nuevo, porque tanto él como yo pues éramos bastante contrarios al dogma, al hieratismo, a las ideas preconcebidas, a las ideas dadas de una vez y para siempre. Por eso siempre estábamos buscando, y por eso podríamos decir que nos equivocamos más que acertamos. Fuimos unos grandes equivocados, pero esas equivocaciones nos sirvieron para renovar el pensamiento, para cambiarlo y para adquirir una idea más madura de lo que debía hacerse con Venezuela. Además, aprendimos a valorar dos cosas profundamente: el valor de la democracia en el sentido de libertad, en el sentido de que todos hablen, todos opinen, nadie se sienta marginado, y además en el sentido social, y el valor de la unidad para la transformación de los países. Cada vez que en algún momento se ha producido, en algún momento de Venezuela y del mundo, pero refiriéndome estrictamente a Venezuela, se ha producido un gran cambio, detrás de ese cambio estuvo un momento de gran unidad nacional. Y cuando no se produce esa unidad nacional, se produjeron en sucesión una cadena de derrotas amargas que sufrió el pueblo de Venezuela. Teodoro era un hombre, como lo he llamado yo, binario. Era un hombre de partido y al mismo tiempo era un constructor de periódicos. Tuvo éxito en el más que él concibió. El más bueno sufrió después procesos de cambio. Pero en el momento en que él lo concibió, junto con Pompeyo Márquez, lo concibió y lo realizó como un gran proyecto que ocupó un espacio en el país. Y al mismo tiempo fue un intelectual creador de ideas. Se confrontó incluso con figuras muy importantes de la política y de la historia, como Leonid Brezhnev, el primer ministro de la Unión Soviética, y también fue uno de los que anticipó el movimiento del eurocomunismo, cuando habló por primera vez, antes que lo hicieran estos grandes secretarios generales de los partidos comunistas de Europa, habló del socialismo de rostro humano. Bueno, Teodoro era binario por eso, pero también era binario porque él era, además de ser hombre de acción y de pensamiento, constructor de partidos y constructor de periódicos, en sí mismo era una contradicción viviente entre un aspecto exterior, un aspecto agresivo, que alguna gente lo percibía como arrogante, y una intimidad que era todo lo contrario. Era un hombre profundamente humano y generoso, y cuando se tropezaba con una dificultad de cualquiera, compañero o no compañero, era el primero que atendía y hacía lo necesario para ayudarlo a superar. Esa contradicción viviente lo acompañó durante mucho tiempo, hasta que la gente fue percibiendo que no era así. Pero yo una vez le dije a él: tú tienes una manera de superar esa contradicción. ¿Y cómo será?, me dice. Esa contradicción la superas tú cortándote esos mostachos estalinianos y verás que la gente te percibe de otra manera. Doctor Américo, también quisiéramos consultarle su opinión sobre, no es secreto para nadie que el Teodoro Pekov salió del movimiento socialismo cuando este partido decide apoyar a Hugo Chávez. Él parece haberse dado cuenta que no era un hombre de izquierda como era su formación, como era quizás el principio de la formación de este partido. ¿Cuál es el crédito que se le da a él en este reconocimiento de que salió de su propio partido prácticamente? Bueno, se aproxima a la verdad. Esto de que la verdad siempre es más completa que lo que se dice de ella. El proceso de contradicciones dentro del MAS ya tenía un tiempo y arrancaba desde la idea misma de la lucha armada. Ya había una objeción fuerte a continuar la lucha armada, entre otros por parte de Teodoro, que comprendía la inutilidad de utilizar las fórmulas maximalistas, es decir, tratar de conseguirlo todo de un zarpazo. Y entonces por eso empezó a postular un camino de apertura de masas, lo cual lo llevó a acercarse a la democracia, lo cual lo llevó a alejarse del socialismo concebido como un cartabón
como un dogma o como una fórmula rígida, negadora de la democracia. Eso estaba en el ambiente, cuando se produce la crisis en el Partido Comunista. Pero siguió después en el desarrollo del MAS hasta producirse, retado por el fenómeno Chávez. El fenómeno Chávez llevó a algunos a incurrir en el oportunismo de aferrarse a ese potro cuando va corriendo y derivar ventaja de eso. Él dijo, no, eso son malas ventajas. Nosotros tenemos que actuar conforme a nuestros criterios, a nuestras convicciones. Y ese hecho pues lo llevó a separarse lentamente de la dirección del MAS y luego del MAS como partido. A él y a Pompeyo, que eran los máximos factores en la creación del MAS y en la última etapa de su vida en el Partido Comunista. Extrañamente, en lo que a mí respecta, el proceso fue casi igual. Y eso es una de las cosas que explica seguramente el acercamiento y la hermandad que hubo entre Teodoro y yo, y la confianza que hubo entre los dos. Ese proceso se produjo en el MIR. Yo tuve una ruptura con un hermano del alma, que era Moisés Moleiro. Después rehice mis relaciones, precisamente por ese mismo problema, buscando una apertura democrática, buscando incluso concebí dentro del MIR un movimiento que se llamaba Democracia en Movimiento, o sea, poniendo el énfasis en la democracia, no en la burocracia ni en la dictadura. Eso fue exactamente lo que paralelamente y sin que nos pusiéramos de acuerdo desarrolló sobre todo Peskov. No fue el único, pero él fue el alma de ese movimiento. Esas cosas, esas coincidencias profundas fueron los que afirmaron nuestra profunda amistad. Usted hablaba al principio de esta conversación de la unidad necesaria para generar cambios. ¿Cómo observa entonces el panorama actual venezolano, viendo justamente la estructura que tiene la Mesa de la Unidad, las acciones que han tenido en los últimos tiempos y cómo se encuentra actualmente el país? Yo creo que es muy desdichada la situación de la unidad, de la oposición democrática. Es desdichada porque no hay un acuerdo básico en torno a cómo enfrentar esta situación representada por el presidente Maduro. Es una contradicción importante que ha agrietado las relaciones en el seno de la oposición. De manera que yo diría que es una mayoría, evidentemente todas las encuestas, incluso las recientes, hablan de una mayoría apabullante que quiere un cambio y que está en la oposición, pero en lugar de haber consolidado esa mayoría, una forma de unidad, lo que ha hecho es disgregar la unidad. Entonces una mayoría que en cierto modo se está malbaratando. Yo digo, sin embargo, y mi esperanza está en que la realidad siempre al final impone su camino. Y la realidad es que el gobierno actual no puede continuar, es muy difícil que continúe. Las cifras son escandalosas, abrumadoras. Y además el problema es que lo que se ha intentado hasta ahora hacer no ha caminado, ni por parte del gobierno ni por parte de la oposición. Entonces aquí hay que entender que todo este proceso pasa efectivamente por un entendimiento, por un diálogo que sea no un diálogo para saludarnos e intercambiar cortesías, ni para engañarnos, ni correr arrugas, ¿no? Un diálogo que no sea el diálogo de la oposición y del gobierno, sino el diálogo del mundo que se está agrupando y exigiéndole al poder un cambio hacia la democracia, y la oposición interna también, porque esto no pueden resolverlo por nosotros en el extranjero. Y esas condiciones se están dando porque el gobierno del señor Maduro no soporta, ha demostrado que no puede resolver este problema. La múscula está en el suelo y sigue en el suelo en el caso de Maduro. Maduro no puede con esta situación. Necesita él también un cambio. Pero esto tiene que ser un cambio con justicia, un cambio donde se entienda que no habrá impunidad, aunque sí habrá justicia. Porque no podemos sustituir un sistema de perseguidos y perseguidores que se altera. Los viejos perseguidos se convierten ahora en los nuevos perseguidores. Eso no puede pasar. Ese ciclo vicioso no puede continuar.
hay que cortarlo y ya. Y eso pasa por una participación masiva de grandes poderes internacionales y el potencial enorme de poder que hay en Venezuela. Eso va a darse, no puede ser de otra manera, porque si bien hay políticos suicidas, lo que no hay es países suicidas. Los países no desaparecen, los países se recuperan. Están todos los elementos para esta recuperación. Una salida que sea la mejor para todos y al mismo tiempo que se entienda que el gobierno no puede continuar, porque ya no puede con esto. Incluso en su interior, han prosperado corrientes cada vez más desenvueltas, cada vez más abiertas, que solicitan un cambio profundo. Todo eso entonces debe agruparse para producir ese cambio que anhela el país, que anhela el mundo. De manera que Venezuela sea lo que se espera de Venezuela, la tierra de la democracia, la tierra de la libertad, la tierra de la convivencia, la tierra de la prosperidad, la tierra del progreso, la tierra de la cultura y la tierra de la solidaridad y generosidad mundial. Si hay una persona que trabajó para generar todos esos cambios es Teodoro Pekov. ¿Cómo lo va a recordar usted? Teodoro Pekov será recordado por la leyenda que ya se está desarrollando. Teodoro es un hombre proclive a estas cosas que yo he resumido aquí. Y como era proclive a esto, él podría pensar, si es que tiene posibilidad de pensar en las condiciones en que se encuentra, que el momento ha llegado, pero él no está. Él no está y el momento ha llegado. Pero no está él, pero está su legado. Y están todos los que pensamos en forma similar a él. Todos ellos vamos a triunfar, a hacer salir a Venezuela de su estancamiento, del pantano en que se encuentra, y al mismo tiempo vamos a honrar su memoria. Agradecemos. Agradecido el tiempo de Américo Martín, él es también político y precisamente escritor y exguerrillero venezolano, quien también acompañó en la lucha armada a Teodoro Pekov.